ya las tienen abiertas. Ahora vayamos al libro de Romanos, al capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, y solamente quiero recordarnos lo que nos dijo la semana pasada Pablo. Pablo está en el capítulo 7, podríamos decir, está agonizando. Está agonizando de ver lo que la carne es, que en la carne no podemos agradar a Dios. Que el pecado, si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos nosotros, recuerden, no podemos nosotros dejar de pecar si estamos en la carne. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Somos como los peces en el agua. Los peces por naturaleza nadan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso fueron creados. Y cuando nosotros nacimos en pecado, crecimos en pecado y lo hemos practicado toda la vida, nos hacemos profesionales, ¿verdad? Para pecar. Lo hacemos sin esfuerzo. Es más, sin pensarlo muchas veces. ¿Cuántas veces, espero que ya no, pero cuántas veces mentíamos sin pensarlo 2 veces? No era un esfuerzo de mentir, ¿verdad? Era lo más natural, porque es lo que éramos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y dice, Dios nos dio su ley para enseñarnos qué cortos quedamos de cumplirla. No es que la ley sea mala, la ley es buena, santa y perfecta. El problema éramos nosotros. No somos perfectos, no somos muy santitos, ¿verdad? Porque estábamos en la carne. Pero cuando vinimos a Cristo, Él nos transformó, nos dio una nueva naturaleza. Si es que hemos venido a Cristo, si no ha habido cambio, preguntémonos, ¿qué está mal en mí? ¿Por qué no actúo? ¿Por qué no vivo? ¿Por qué no estoy en el Espíritu? Obedeciendo alegremente y voluntariamente a Dios. Es porque todavía estamos arrastrando el hombre muerto, el hombre viejo. Leí la historia, en la historia en Roma, en la antigüedad, cuando alguien cometía un crimen y mataba a alguien. Estaban no solamente en Roma, en otras culturas también. ¿Saben lo que hacían cuando alguien mataba a alguien? Le amarraban el cuerpo del difunto a su cuerpo y lo cargaban día y noche hasta que él se podría y envenenaba su cuerpo y él también moría. Eso es lo que hace el pecado. Si lo seguimos practicando, si seguimos viviendo en el pecado, nos va a podrir, nos va a matar. Por eso tenemos que deshacernos del hombre viejo. El problema es que todo lo matamos hoy y mañana revive. Es bien terco, no se queda en la tumba. No se queda donde lo pusimos ayer. ¿Por qué? Porque la naturaleza, porque todavía estamos en la carne, ¿verdad? Todavía estamos en estos cuerpos y tenemos todavía la naturaleza humana que nos impide seguir al Señor con todo nuestro corazón. Y es una lucha de todos los días por el resto de nuestra vida. Así es de que, por eso Pablo estaba angustiado, dice, déjenme buscarlo donde, miren, del versículo 15 en adelante dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque quería vivir en el Espíritu, quería vivir una vida limpia, santa, agradable a Dios. Pero el problema es que todavía estaba en este cuerpo, en la carne, estaba en el mundo y estaba luchando constantemente. Y dice el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿verdad? ¿No quisiéramos todos llevar una vida limpia, pura, santa? Creo que sí, ¿verdad? Espero que sí. Pero ¿qué sucede? Tenemos problemas, tenemos 3 enemigos. ¿Quiénes son? La carne. La carne. El pecado. El mundo. El mundo.
y el pecado. Exactamente, tenemos tres enemigos que constantemente están luchando para hacernos caer. Y tenemos que luchar todos los días para resistir el pecado. Tenemos que luchar todos los días para ponerlo a muerte de nuevo. Dice enseguida, yo sé que en mí no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso hago. ¿Cuánta gente hay que dice, por ejemplo, agarran un vicio y fuman o toman por 10 años, por 20 años, por 30 años y les dicen, deja ese vicio, te está matando, te está envenenando. No puedo, ya le he calado. He agarrado los cigarros, los he remolido y los he tirado, los he pisoteado y al rato voy corriendo a comprar otra cajetilla de cigarros. O vacío el vino, digo, no vuelvo a tomar eso porque me está matando, me está envenenando mi hígado. Y al rato a la carrera a comprar más. Y muchas veces así estamos en la carne, tratando de luchar, tratando de vencerlo y no podemos. Pero cuando venimos a Cristo, ahora sí podemos. Porque viene a morar dentro de nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza y la habilidad de vivir la vida cristiana. Todavía luchamos, pero ya tenemos las armas para vencer. Amén. Y si seguimos en el pecado es porque no queremos obedecer. Estamos viviendo en rebeldía, en desobediencia a Dios. Y tenemos que de una vez decidir a quién vamos a seguir, ¿verdad? Dijo Jesús, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada semana, cada mes, no, todos los días, y venga y sígame. Venga y sígame. Entonces es lo que debemos hacer. Todos los días tenemos que luchar para vivir una vida que le agrade a Dios, que le honre. Versículo 20 dice, si lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Todos decimos, qué lindo, hoy no pequé. ¿Quién sabe? Porque la Biblia dice en Proverbios que hasta el hombre justo peca 7 veces al día. Bueno, pero hay esperanza, hay perdón por el pecado, ¿verdad? Versículo 23, pero veo otra ley en mí, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miren lo que dice en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Tiene una lucha constante, una lucha de todos los días. Está angustiado, quiere servir a Dios, quiere buscar a Dios, quiere seguir a Dios, pero la carne le está dando guerra todos los días. Pero el capítulo 8 nos da la respuesta más maravillosa que nos pudiéramos imaginar. ¿Qué dice ahora? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pensemos en esto detenidamente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Ya no estamos condenados. Estábamos condenados. Estábamos en pecados, íbamos en dirección al infierno. Pero el Señor Jesús vino, murió en la cruz por nosotros, pensando en nosotros, amándonos, para morir por nosotros, y borró todos nuestros pecados, y ahora ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y al final del capítulo dice, ahora ya no hay ninguna separación. Son como dos finales, no recuerdo cómo se llaman en español, lo que detiene los libros. Bookends, ya lo sé en inglés, pero ya no me acuerdo en español. Pero lo que pone uno a cada lado para detener los libros que no se caigan, ¿verdad? ¿Alguien lo sabe?
Ayúdenme. ¿O estamos todos igual? Bueno, no importa. Pero en uno tenemos, no hay condenación y acá no hay separación de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos trajo al Padre. Trajo la paz entre nosotros y Dios. Porque éramos enemigos de Dios. No lo pensamos así, ¿verdad? No lo veíamos así. Vivíamos nuestra vida bien tranquilos, ¿verdad? Íbamos a misa de vez en cuando, cada semana o cada mes. Y ya que se nos cargaba mucho el costal de pecados, ¿qué íbamos a hacer? A confesarnos, ¿verdad? Pero ¿qué hacíamos el lunes? A lo mismo volvíamos, ¿verdad? Como la marrana vuelve al lodo, ¿verdad? La puerca vuelve al lodo y el perro a su vómito. Seguíamos haciendo lo mismo, ¿por qué? Porque no había habido un cambio. Teníamos religión, pero no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Él no había venido a transformarnos. No habíamos recibido el Espíritu Santo que recibimos en el momento que aceptamos a Cristo. Y ya no tenemos que decir, quiero más del Espíritu Santo, porque lo tenemos todo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para diferentes obras, pero el Espíritu Santo lo tenemos en abundancia, que sobresale de nosotros y debe de sobresalir y debe de ser evidencia a los que nos conocen. Que digan, yo no sé qué le pasó a él o a ella. Algo pasó, ya no es la misma persona. Antes andaba en esto y aquello, en el pecado, en el mundo, y ahora no sale de la iglesia. Y anda con su Biblia, ay, que va la oración. Uy, qué santurrón, uy, qué santita. Miren a quién le creyera. Nomás estoy esperando, a lo mejor le va a durar por un poco de tiempo, pero al rato vuelve a lo que andaba. Si ha habido una transformación, ya no volvemos al lodo. Porque ya nos lavó la sangre de Cristo y somos más blancos que la nieve. Debe de haber un cambio radical en nuestra vida. No a medias, completamente. Completamente. Que éramos Saulos de Tarso y nos convirtamos en apóstol Pablo. Completa transformación. Que los que lo conocieron antes, pensemos en esto, ¿qué pensarían los fariseos que lo conocían bien a Saulo de Tarso? Primero andaba persiguiendo a los cristianos y matándolos, encadenándolos. Iba hasta otras ciudades, es más, andaba hasta en otros países. Porque él nació ¿cómo se llama esta? En Tarso, de Cilicia. Y él estaba en Jerusalén, donde estaban los fariseos. Y fue hasta Damasco a arrestar cristianos, hasta Siria, a arrestar cristianos para traerlos a la cárcel. ¿Qué pensarían los que lo conocían? ¿Qué le pasó a Saulo? Mira, se volvió loco. Antes estaba con nosotros y ahora ya está contra nosotros. Anda diciéndole a la gente que Cristo resucitó y que Cristo murió por ellos y que Cristo va a volver y que Cristo los perdonó de todos sus pecados. Ese cambio absolutamente de un 180, ¿verdad? Iba en esta dirección persiguiendo cristianos. Ahora está acá predicando el evangelio, salvando a los pecadores, convirtiéndolos ahora en cristianos, en seguidores de Cristo. Eso es lo que Dios hace en nuestro corazón. Y por eso Él dice, ahora pues no hay ninguna condenación. Había condenación, pero ya no hay condenación, ya hay adopción. De condenación pasamos a la adopción. Porque el Padre nos perdonó por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar, tomó todos nuestros pecados. Pensemos en esto. Lo hemos hablado muchas veces, lo hemos dicho, que Cristo fue a la cruz por nosotros. Pensemos qué sucedería si alguien viniera ahora, nos arrestara y nos llevaran a morir en una cruz. ¿Creen que cambiará nuestra vida, nuestra actitud? Estaríamos completamente desesperados, porque hoy íbamos a morir. Y íbamos a morir por algo que no hicimos, pero nosotros haríamos contra nuestra voluntad, ¿verdad? Yo no quisiera que alguien viniera, me arrastrara, me golpeara y me pusiera corona de espinas,
me dieran de latigazos hasta destrozar todo mi cuerpo, toda mi espalda, hasta que los huesos y los órganos internos se veían. Es lo que hacían cuando los azotaban. Y de ahí llevarlo cargando una cruz a un monte, a crucificarlo ahí. Nosotros iríamos a fuerzas. Jesús fue voluntariamente. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Y el Hijo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita. Fíjense nada más del amor de Dios por nosotros. El amor de Cristo que voluntariamente fue a la cruz a pagar por todos nuestros pecados. ¿Creemos que Dios nos ama o no? ¿Nos ha dado alguna evidencia? ¿Nos ha dado evidencia que nos ama? Miren la cruz. Miren la cruz. Pero bendito sea Dios, esta cruz está vacía. Porque Él está sentado a la diestra del Padre ahorita en este momento. Pero al mismo tiempo está viviendo en cada uno de nuestros corazones y espero en cada uno de nuestros hogares, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, que esté morando en todo en nuestras vidas. Que Él sea la cúspide, la cumbre de nuestras vidas, lo más glorioso, porque ya no hay ninguna condenación por lo que Cristo hizo en la cruz. Cuando dice no hay condenación, quiere decir que antes sí había condenación. Y la había porque estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué dice enseguida? Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es tremendo, hermanos. De la muerte y del pecado. Y de nuevo, todo pecado lleva a la muerte. ¿Cuántos pecados hay que cometer para ser pecadores? Con uno solo, ¿verdad? ¿Cómo le llamarían a alguien que asalta bancos? ¿Asaltabancos? ¿Verdad? ¿Qué le llamarían a uno que mató a otro? Un criminal. Y nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos condenados y estábamos sujetos a la ley de la muerte y del pecado. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, paro aquí por un momento. La ley era buena, ¿verdad? La ley era perfecta, santa, sublime, porque es la ley de Dios, es la palabra de Dios, y todo lo que Dios hace lo hace perfecto. Dios le dio la ley a Moisés, a través de Moisés, para que la gente supiera cuánto pecaba. Pero había otro problema. La ley nos da el poder, la habilidad de dejar de pecar. La ley no nos ayuda, solamente nos revela lo que hacemos. Nos dice en cuánto fallamos, pero no nos ayuda en nada. Entonces, ¿qué sucede? Estamos perdidos, ¿verdad? Desesperados. Dice, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo vino y mató el pecado. Cristo venció al diablo, Cristo venció al pecado y Cristo venció la muerte. ¿Cómo? Resucitando. Lo encerraron en una tumba, pusieron una enorme piedra enfrente y todavía la sellaron. Bueno, no contentos con eso, todavía pusieron una guardia de soldados para que la protegieran, que no vinieran los discípulos a robarse el cuerpo. ¿Por qué iban a venir a robarse el cuerpo? Si no creían que iba a resucitar, ¿para qué lo querían? Los enemigos de Jesús tenían más fe que los discípulos. ¿Por qué? Porque dijeron los fariseos a Poncio y Pilatos, oye, pon una guardia, no sea que sus discípulos vengan y se roben el cuerpo y digan que resucitó. Ellos no creían que iba a resucitar, por eso no estaban ahí el domingo en la mañana. Y Él lo hizo todo para condenar el pecado y para vencer la tumba. Y después que resucita, ¿qué sucedió? Los soldados cayeron como muertos, desmayados. No, la piedra fue removida por un ángel y no para que saliera Jesús,
sino para que pudieran entrar a ver que ya no estaba ahí Jesús. Para eso la removieron. Porque ¿qué sucedió cuando apareció una semana después que estaban, bueno, buenas semanas después cuando estaba también Tomás, pero que estaban todos encerrados, aterrados, atemorizados de los fariseos y de los romanos que vinieran a arrestarlos y a matarlos ellos también. Y Jesús llegó y entró con las puertas cerradas, entró por la pared o por la puerta sin abrirla. Así es que no necesitaba que le removieran la piedra. Podía salir de la tumba como si no hubiera tumba, no hubiera puerta, no hubiera piedra. Pero lo hizo todo para matar el poder del pecado, para librarnos del poder que tenía sobre nosotros. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero que noten una cosa. Vamos a ver aquí la palabra Espíritu muchas veces, está como unas 20 veces se menciona el Espíritu Santo en este capítulo. Es el capítulo en toda la Biblia, escúchenme, es el capítulo en toda la Biblia que habla más del Espíritu Santo. En ningún otro lugar se menciona tanto. El libro de Romanos está considerado como una joya, como un anillo de oro de lo más valioso. El libro de Romanos, el capítulo 8 de Romanos es como el diamante. Y el versículo 1 es la punta del diamante. Ya no hay condenación. ¿No creen que sería algo para regocijarnos y alegrarnos sobremanera de que ya no hay condenación? Les contamos, una vez les enseñamos, creo hace unos años, un video de una tribu en África, que fueron unos misioneros a vivir con ellos, aprendieron el idioma para poderles hablar del Evangelio, hablarles de Cristo. Y les empezaron a dar clases de la Biblia. Hicieron una representación de la crucifixión. Y al que colgaron, al que pusieron en la cruz, le habían puesto como un globo con tinta roja. Y alguien lo perforó y se le bañó todo su uniforme como de sangre. Y todos estaban atónitos, estaban sorprendidos. Hasta que comprendieron, finalmente comprendieron cuando vieron que murió en la cruz, que derramó su sangre. Y entonces todos en la tribu empezaron a danzar, a brincar, a cantar y duraron como 2 horas bailando. Dándole gracias a Dios, por fin comprendieron lo que Cristo vino a hacer. A morir en la cruz, a derramar su sangre por ellos y duraron como 2 horas danzando. Enseñamos el video hace un par de años, creo, aquí. Donde estaban todos, pero regocijándose de que ya no había condenación. Ya no tenían que pagar por sus pecados. Eran libres. Versículo 5 donde dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué es lo que duramos más tiempo pensando o hablando? ¿De las cosas de la carne o las cosas del Espíritu? En eso vemos dónde está nuestro corazón, ¿verdad? En eso vemos cómo estamos con el Señor. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. En el Evangelio de Juan 6:63 dice la palabra de Dios, el Espíritu es el que da vida, porque la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. ¿Se imaginan? La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es lo que nos da vida a nosotros. El Espíritu es el que nos da la vida y la carne para nada aprovecha. De nada nos aprovecha la carne. La carne es un estorbo. La carne es un estorbo. ¿Saben lo maravilloso de la muerte? Que ya no vamos a tener problemas con la carne. Ya no vamos a tener problemas con la carne. Hace una semana o menos fui al hospital allá abajo, a un hospital, a orar con alguien que estaba a punto de morir.
Toda su vida había rechazado a Cristo. Odiaba a Cristo. No quería que le hablaran de la Biblia, no quería que le hablaran de Cristo, no quería nada que ver con él. Porque llevaba una vida que él sabía que no le agradaba a Cristo. Él sabía que estaba contra Dios. Y lo maravilloso es que había estado en coma, prácticamente entrando y saliendo como en coma, delirando y no comprendía, no hablaba bien cuando lo iban a ver. Y cuando llegué yo a hablar con él, estaba bien alerta. Bien alerta. Hablé con él, le compartí el Evangelio, recibió a Cristo como su Salvador. Después de que terminé de hablar con él, fui a hablar con el de la siguiente cama y me dijo el hermano de él, me dijo, ya se durmió. Y de ahí ya no se recuperó. Ahora murió a las 4:30 de la mañana. Así es nuestra vida, efímera, corta. Y cuando menos pensemos vamos a morir, no sabemos. Él era menor, creo, no sé cuántos años tendría, era como de mi edad, más o menos. Más joven, ya era más joven que yo. No sabemos, pero lo importante es a dónde vamos cuando morimos. Amén. Y él ahorita ya no tiene las adicciones que haya tenido cuando estaba aquí, ya no tiene ningún efecto allá. Ningún efecto. Es cuando alguien que muere de cirrosis del hígado porque tomó toda su vida hasta morir. Una vez que murió le pueden poner todos los vinos y cervezas habidas por haber enfrente y ¿saben qué? No agarra una. No se toma ni una. ¿Por qué? Porque está muerto. Muerto el pecado. Además, no lo atrae el vino ya más. Ya no le llama la atención, ya no tiene ese deseo incontrolable que tenía antes, porque ahora está fuera de este cuerpo. Cuando venimos a Cristo, el pecado pierde todo su poder sobre nosotros. Solamente tiene el poder que nosotros le permitamos. Ahora, si seguimos viviendo en la carne, entonces no vamos a agradar a Dios. No vamos a agradar a Dios. Porque no lo podemos agradar en la carne, solamente en el Espíritu. Es lo que nos dice Pablo. En Romanos 7:24 vimos de nuevo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero luego dice: gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Señor nuestro, es por Él que podemos nosotros ahora tener la esperanza. ¿Saben qué? Este hermano, ahora le puedo llamar hermano, lo voy a volver a ver en el cielo un día. Y le dije, cuando me despedí de él, le dije: te veré en el cielo. Yo sabía que ya no lo iba a volver a ver aquí, en vida. Dije: te veré en el cielo un día. Y lo voy a ver. Y ya se reunió con su papá y su mamá. Ya tuvieron una reunión familiar en el cielo y se están regocijando. Es lo maravilloso, hermanos. Vale la pena luchar. Ahora, ¿es fácil la vida cristiana? No. Si fuera fácil, todo mundo la viviría bien. Es una guerra, es una lucha que tenemos todos los días con el pecado. Una lucha contra la carne, una lucha contra el mundo y contra el diablo. Está la victoria garantizada, pero tenemos que pelear, como les dije la semana pasada. Dios le prometió a los judíos la tierra que les iba a dar, pero tenían que pelear para tomarla. La victoria estaba garantizada. El problema está en que ellos no la tomaron porque se cansaron de pelear. O se contentaron y dijeron: con esto tenemos por ahorita. Más adelante la conquistamos. ¿Saben qué? Nunca la conquistaron. Y es lo que sucede con nosotros. Si queremos seguir coqueteando con el pecado, vamos a caer. Vamos a caer. Entonces, un cristiano carnal no es realmente un cristiano. O somos o no somos. O somos o no somos. Si somos dominados por la carne y por las pasiones, por nuestros deseos, estamos en la carne y eso no le agrada a Dios. Dice, y en Gálatas 5:19 nos da la diferencia, que veamos claramente lo que es estar en la carne y estar en el Espíritu. Vayan conmigo a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, dice la palabra de Dios.
Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Hagan de cuenta como unos imanes. El imán, en cierto modo, se atrae a sí mismo, ¿verdad? Pero si se voltea, se repele, se empujan. Así es la carne y el Espíritu, se empujan. Pero al mismo tiempo también se atraen. Nos quiere atraer, nos quiere controlar. Pero entre ellos sí no se llevan porque no puede ser. Son opuestos. Y dice en el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, y aquí viene el nombre de todas las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, todo lo que tiene que ver con pasiones sensuales o sexuales, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Qué lista tan larga, ¿verdad? Acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh, pero si soy cristiano no voy a vivir en esto, viviendo de esta manera. Si soy cristiano, voy a practicar ahora lo que es del Espíritu, que es lo que sigue. En el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, y aquí viene la lista, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Verdad? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si soy cristiano, en otras palabras, debo de vivir como cristiano y mis obras deben reflejar que soy cristiano. Que lo que digo, lo hago. Que no digo una cosa y hago otra. Eso es lo que nos está diciendo. Debemos de ser auténticos, reales, sinceros. ¿Qué quiere decir sinceros? Viene de la palabra sincera. Porque en la antigüedad eran muy famosas las estatuas de mármol, ¿cómo se dice mármol? Mármol, ¿verdad? Mármol o mármol. Mármol. Entonces, los que las esculpían, las formaban, a veces ya estaba por terminar y hagan de cuenta que está con el cincel y el martillo, ¡pum!, le vuela la nariz. Todo ese trabajo para nada la tengo que tirar. No, señor. No eran tan tontos. No eran tan honrados, pero no eran tan tontos. Agarraban polvo de lo que han estado quitándole a la piedra, la revolvían con cera y le formaban la nariz y se la pegaban. Nadie lo notaba, llegaba el que la compró, el que puso la orden, quería una estatua de Mickey Mouse, o de Tribilín, o del Pato Pascual, o de quien haya sido. Uy, qué bonita se ve, okay, aquí está, pum, 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 le pagaba. Se la llevaba, la ponía en su yarda, en su patio, enfrente de la casa, para cuando llegaron los invitados, vieron esa estatua maravillosa. El problema es cuando venía el verano. Empezaba el calor y la cera, empezaba la nariz empezaba como nariz aguileña y terminaba como nariz de guajolote, colgando, viendo para abajo. Y decían, ¡ay, me engañaron! Me hicieron trampa. Por eso querían una estatua sincera. Quiero que me haga una estatua sincera. Quiere decir, no le vaya a poner cera si comete algún error. Y es lo que nosotros debemos tener. Debemos ser sinceros.
que no tenemos cera en nuestra vida, que no hacemos las cosas chuecas, que aparentan ser buenas. Que lo que somos, realmente somos. Que si nos ponen en el frío, en el calor, no cambiemos. Si estamos en las pruebas de la vida, si las cosas van bien, nos mantenemos firmes. Si las cosas están mal, nos está yendo mal, nos mantengamos firmes. No importa lo que enfrentemos, estemos firmes. Así es de que no nos desesperemos. No somos los únicos que pasamos por pruebas. Y yo sé que cada uno de ustedes, con los que conozco, y conozco un poco de sus vidas, sé las pruebas que han enfrentado o están enfrentando ahorita. Pero aquí están, para darle la honra y la gloria a Dios. Se le va a traer una rubia. Es lo bueno de tener buenas hijas. Así es de que, hermanos, seamos sinceros, que no haya hipocresía, que no haya falsedad en nuestras vidas, que lo que predicamos lo vivimos. Bueno, continuamos, regresemos a Romanos de nuevo, vamos al versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjense qué fuertes palabras. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice más? Ni tampoco pueden. Quiere decir, estando en la carne, aunque queramos, no podemos agradar a Dios. Aunque queramos, no podemos dejar de pecar, porque estamos luchando en la carne. No tenemos al Espíritu Santo en nosotros ayudándonos a transformarnos cada día nos va formando. Hagan de cuenta que el Espíritu Santo es el escultor y Él es el que tiene el martillo y el cincel y nos está quitando todos los vicios, las iras, la envidia, los celos, la mentira, el chisme. Nos está quitando todo eso y nos está haciendo una copia de Jesús. ¿Creen que Jesús va a hacer trampa? ¿Le va a poner cera y polvo? No, el Señor Jesús, el Espíritu Santo nos está transformando día a día a que nos parezcamos cada día. Al final, cuando lo vea, termina la obra, se queda viéndola, dice: perfecta. Ya puede aventar el martillo y el cincel al rincón. La obra quedó perfecta. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Día a día nos está transformando a través del Espíritu. Y nos está quitando todas estas cosas de la carne que nos están impidiendo caminar con Cristo. Hagan de cuenta que vamos a competir en una carrera. Y digo, bueno, voy a una carrera. Oh, pues, ¿a qué horas va a ser? Pues va a ser las 11. Bueno, entonces me llevo mis frijoles, mis tortillas, una cazuela para calentarlos, un comal para calentar las tortillas, la salsa, la sal, todo lo que ocupo, y lo echo en una valija. Y ok, ya llega uno a la meta. ¿Qué? ¿Tú qué? Pues estoy aquí para la carrera. ¿Y eso? Bueno, pues al rato, por si me da hambre, por si me da sed. Y empieza la carrera. ¿Creen que vamos a ganar la carrera así? Cargando una mochilona atrás. No, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que hacen los atletas? Se quitan lo más que pueden, se ponen la ropa más livianita y hasta casi más de lo que debieran, ¿verdad? Y se ponen los zapatos de lo más livianito para que les ayude, se quitan todo lo que les estorba. De la misma manera nosotros quitamos todo eso. En la antigüedad los atletas, en el tiempo de los romanos, los atletas, los que corrían desnudos, para que nada les estorbara. Bueno, gracias a Dios que cambiaron las cosas. Pero no iban con sus botas de soldado, no iban con sus uniformes de trabajo, iban con lo menos. ¿Por qué? Porque todo eso nos impide a correr la carrera en la que estamos. Y estamos en una carrera y estamos en una guerra, estamos en una batalla. Por eso Pablo al final de su vida dice: he terminado la carrera y he ganado la batalla.
Y ahora me espera la corona que el Dios justo me dará. Corona de justicia. Ven, todos estamos en una guerra y si no estamos preparados, ¿qué va a suceder? Sabemos lo que está sucediendo ahorita en Ucrania, ¿verdad? Están matando cientos o miles de gente. Horrible, horrible lo que es. Ahí vemos lo que es el corazón sin Cristo. De lo que es capaz el hombre cuando tiene el poder y tiene el odio y tiene la envidia, la avaricia de lo que no es suyo y que lo quiere obtener. Ahí lo vemos claramente. Pero ¿qué tal si los soldados que están defendiendo su patria, los ucranios, ven que vienen los soldados rusos con ametralladoras, con rifles, y ellos salen con una escoba? Creo que no van a vencer así, ¿verdad? O van a salir al descubierto. No, tienen que prepararse, tienen que tener las armas indicadas, tienen que protegerse, esconderse, disfrazarse, ponerse un camuflaje que no los identifiquen, porque para poder pelear uno contra el otro. Pero si salen al descubierto, los matan inmediatamente. Lo mismo sucede cuando nosotros no estamos preparados para la guerra. Estamos en una guerra, pero si no estamos preparados, vamos a ser las primeras víctimas. El enemigo no tiene misericordia. Si creen que Putin no tiene misericordia, piensen cuánto tiene el diablo, que lo está guiando y lo está usando. Eso es lo que el diablo quiere hacer, no nada más con los ucranios, con todos nosotros, especialmente a nosotros. Nos odia más que a nadie. Después de Jesús, a nosotros es a los que nos odian más. ¿Por qué? Porque representamos a Jesús, porque seguimos a Jesús. Y quiere destruirnos, quiere matarnos. Pero ¿saben qué? Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Como les digo, Dios está, dice la Biblia, Dios está airado con el pecador todos los días. Cristo vino a reconciliarnos. ¿Creen que Dios no tiene coraje contra el pecador? Déjenme leerles unos versículos. Nada más, no me sigan si gustan, voy a ir rápido. Solamente les quiero enseñarles unos versículos acerca de la ira de Dios. En Éxodo 22-24 dice: a mi furor se encenderá, y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Así de serio. Es la ira de Dios. Y mi furor se encenderá y los mataré a espadas y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos quedarán huérfanos. En Deuteronomio 32, 21 y 22 dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y eso somos nosotros. Los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. En el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Lo que les acabamos de decir. Dios está airado con el impío todos los días. En Juan 6:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Y el último, en Efesios 5:6 dice: nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Ven? Dios es serio en lo que dice. Y miren, Dios todo lo que dice lo cumple. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso lo necesitamos. Y bendito sea que ahora ya no hay ninguna condenación los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y volvamos ahora, vayamos al versículo 9 del mismo capítulo 8. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
Pero hay una condición. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no mora, entonces están en la carne y están muertos. Dice, pero Dios, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No importa cuánto diga, no es de Él. ¿Por qué no es de Él? Porque no tiene el Espíritu. ¿Por qué no tiene el Espíritu? Porque no se ha arrepentido de sus pecados y recibido a Cristo como su Salvador. Así de simple. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro cuerpo mortal se refiere a nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque tenemos la carne, ¿verdad? Esta es la carne. Pero cuando andamos según la carne, estamos actuando según nuestra naturaleza. Es según nuestra naturaleza. Como dice la Biblia que Jesús era descendiente de David. ¿Era realmente David su papá? No, era descendiente según la carne. Es un ejemplo. Hay tres maneras de identificarla. La carne, lo que somos físicamente, lo que hacemos según la carne y lo que nos representa también según la carne. Y el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso saber que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que ya no somos los que éramos antes, que Dios está todos los días con nosotros. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Verdad? Qué lindo. Del Espíritu vamos a cosechar. Sembramos para el Espíritu, lo que hacemos lo hacemos en el poder, la autoridad y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a cosechar grandes bendiciones. Grandes bendiciones. Pero si sembramos para la carne, es muerte. Bien claro que nos lo dice Pablo. Así es de que echémosle ganas, hermanos. Sigamos adelante sirviendo al Señor. No se desanime, las pruebas van a venir. Estemos preparados o no estemos preparados. Las pruebas van a venir. Como en Ucrania. ¿Estaban preparados para cuando vinieron los ataques de los rusos? La mayoría creo que sí, pero no todos estaban preparados porque a muchos los agarró de sorpresa porque no pensaban que iba a suceder. No sabemos, solamente Dios sabe sus corazones. Pero el enemigo llegó y está matando gente todos los días. Claro, muchos de las mujeres y los niños están saliendo a Polonia y los hombres están quedando a pelear, a defender su patria. Esos son los hombres que dan su vida por su nación, porque sin nación, ¿a dónde van? Pero qué triste que tengan que llegar a eso. Las esposas quedan viudas, los hijos quedan huérfanos, y cuando regresan, si es que regresan, sus casas están destruidas. Eso es lo que el mundo ofrece. Eso es lo que Satanás ofrece. Lo que vemos en Ucrania, esa es la obra de Satanás. Esa es la obra del pecado. Eso es la obra de vivir y actuar en la carne. Qué diferencia, ¿verdad? A vivir en el Espíritu, vivir en paz, vivir con su familia, vivir feliz, vivir alegre, trabajando para proveer para sus familias. Hay una gran diferencia. Los que vivimos en el Espíritu ahora estamos siguiendo a Jesús y ayudando a los que están en necesidad. En nuestra iglesia vamos a mandar dinero para que ayuden a la gente en Ucrania. Lo hicimos ya una vez. Siempre mandamos mensualmente, pero estamos mandando extra
vamos a mandar una buena cantidad de extra para que ayuden a esta gente. Ya lo mandamos a Samaritan Spurs, a Franklin Graham, es el hijo de Billy Graham. Él tiene ese ministerio por todo el mundo, donde quiera que hay catástrofes, ahí están, para ayudar a la gente. Samaritan Spurs, la bolsa del samaritano. ¿Recuerdan el samaritano qué es lo que hizo? Pagó para que sanaran al que habían golpeado y dejado como muerto en el camino, ¿verdad? Lo robaron y lo dejaron todo golpeado. Y pasó el sacerdote, no hizo nada. Pasó el levita, se fue por el otro lado. Pasó un samaritano. Recordemos, los samaritanos eran odiados por los judíos porque eran una raza mezclada con gentiles. Y los judíos los detestaban. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Dijo, el sacerdote no hizo nada. El levita que trabajaba en el templo no hizo nada. ¿Cuál fue el que lo hizo? Ese samaritano que ustedes desprecian. Es el que ayudó al desvalido, lo llevó a una misión, a un como tipo hotel, y lo dejó ahí, dijo, y atiéndalo, y si te quedo de ver, cuando regrese te pago. De ahí viene este ministerio de Samaritan Spurs, la bolsa del samaritano, y ayudan por todo el mundo, y por eso nosotros lo apoyamos a ese ministerio, para que ayuden a la gente. Imagínense regresar a su tierra y no tienen casa, y el esposo lo mataron, al papá, los hijos quedaron huérfanos a la edad que estén. Eso es lo que el mundo ofrece, pero Dios nos ofrece algo tan maravilloso: la paz entre nosotros y Dios. Ya les enseñé los versículos de la ira de Dios, para que veamos que Dios se enoja en serio y Dios castiga en serio, pero cuando nos arrepentimos y venimos a Él, Él nos perdona y nos transforma completamente, hermanos. Qué bendición, que ya no hay condenación y no va a haber separación. Nadie nos puede arrancar de la mano del Señor Jesús, y nadie nos arranca de la mano del Padre. Y el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Qué, lo van a correr de nosotros? ¿Alguien puede contra el Espíritu Santo, que es Dios? No. Así de seguros estamos de que vamos a estar en la gloria un día con Él. Y mientras, le echamos ganas a seguir adelante. Amén. 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 Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Le damos gracias, Señor, por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y todo lo que hace constantemente, Señor. Oramos, Señor, con corazones quebrantados, Señor, y tristes de ver lo que está sucediendo en Ucrania, de tanta gente que está muriendo y todas sus pertenencias, sus trabajos, sus oficinas, sus talleres, sus edificios, todo está siendo destruido. Le pedimos, Señor, que usted intervenga y los proteja, los libere, los salve, y que pare ese hombre endemoniado, Señor, que está causando tanto dolor en el mundo, tanto dolor en esa nación, tantas familias destruidas. Y eso nos enseña a ver claramente las obras de Satanás y las obras de los que están en la carne, que sirven a Satanás y son usados por él para traer destrucción. Pero también vemos la mano de los buenos, como la bolsa del samaritano, que van a llevar, plantan hospitales, llevan comida, llevan agua, medicina, ropa, todo lo que necesitan. Eso es caminar en el Espíritu. Eso demuestra las obras de alguien que está en el Espíritu. Y Señor, yo le pido su bendición sobre ellos y sobre mis hermanos que están aquí ahora. Que los bendiga, los proteja, los guarde y los alerte de las trampas y las tranzas del enemigo, que es astuto, sigiloso como una serpiente, pero rugiente como un león. Es nuestro terrible enemigo, Señor, pero él ya está vencido. Y solamente va a hacer lo que usted le permita hacer. Pero le pedimos, Señor, que nos proteja, nos bendiga y nos defienda de todos nuestros enemigos. Y le damos las gracias porque sabemos que usted está con nosotros y nunca nos va a abandonar. Bendito sea Padre Santo, en el nombre glorioso de su santo y bendito Hijo y su Espíritu Santo. Gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios